El arquitecto Alberto Ramos de la Cal cuenta con un máster en diseño BIM. En 2015 se unió a Modelical, donde lidera la práctica dedicada a proyectos de gestión de activos para propietarios, promotores y operadores de edificios. Ha participado en grandes proyectos BIM, incluyendo aeropuertos, hospitales, edificios de oficinas y viviendas. Ha llevado a cabo implementaciones BIM en promotores, propietarios, estudios de arquitectura e ingenierías y ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones BIM. Iniciamos la conferencia con el arquitecto Alberto Ramos de la Cal llamada ¿Qué aporta BIM a un promotor o propietario? Bienvenido, arquitecto, al Congreso CityAS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por la presentación y, bueno, agradecer también al Congreso por la invitación. Para nosotros y para mí especialmente es un honor estar aquí. Y, bueno, lo que os venimos a compartir hoy es un poco nuestra experiencia reciente con promotores y propietarios en cuanto a la implantación de BIM y cómo ellos pueden sacarle beneficio, un poco los motivos por los que les interesa implantar BIM en sus proyectos, en sus corporaciones. Pues nada, sin más, voy a pasar con la presentación. Bueno, pues lo primero, presentarnos. Yo trabajo en Modelical, somos los que veis ahí, es un equipo de 45 arquitectos e ingenieros con sedes en Madrid y en Barcelona, y somos una consultoría de transformación digital, de nuevas tecnologías para empresas del mundo de la construcción, desde estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, pero también propietarios y promotores, como veremos luego. Servicios que realizamos pues desde estrategia, gestión de proyectos y gestión de activos. Y las tecnologías, pues llevamos ya 10 años, empezamos con BIM y que nos ha seguido a lo largo de toda nuestra historia, y a partir de ahí hemos derivado en otras tecnologías. Mucho desarrollo desde el principio, tenemos un equipo propio de desarrollo, pero también modelado complejo, realidad virtual, GIS. Y tenemos 3 ramas de la empresa con distintos enfoques según el tipo de proyecto y cliente. Uno de estrategia digital, que bueno, es más a nivel corporativo, más de empresa, en el que bueno, entramos en empresas a hacer implantación y un poco a definir estrategias para una gestión más digital de los proyectos y de la información. En esta hacemos pues desde estructura de equipos, selección de tecnologías, desarrollos de conexiones entre las plataformas, automatizaciones, conexión con RP, con cosas que ya no tienen tanto que ver con los edificios. Por supuesto, mucha formación, que también está en en la rama de gestión de proyecto. En la fase de gestión de en la rama de gestión de proyecto, pues es un soporte mucho más focalizado en un proyecto concreto, ¿no? Que hacemos desde estándares de proyecto, coordinación, por supuesto modelado, soporte en el modelado, visualización, configuración IT y de plataformas si hiciera falta. Y otra rama que es la que llevamos mi equipo y yo, más dedicada a la gestión de activos por el tipo de clientes con el que tratamos, que son promotores y propietarios, que tienen una relación distinta con el edificio. Que hacemos desde modelado as-built, de estrategias para el uso de los modelos en la fase de explotación, toma de datos, sensorización, imágenes 360, visualización y un poco el seguimiento a proyectos para este tipo de clientes que después se quedarán con él, son, digamos, los que pagan, ¿no? Los que promueven el uso de estas tecnologías. Entonces vamos a empezar a comentar cómo puede aprovechar BIM y por qué debe apostar por BIM un promotor. Los promotores nosotros venimos trabajando recientemente con ellos en los últimos años y son un tipo de cliente que nosotros llamamos cliente final, es decir, que por encima de él, digamos, no hay nadie o algún inversor, pero digamos que son los que controlan todo el proyecto, los que reciben el proyecto. La relación es distinta con un estudio de arquitectura porque ellos no lo desarrollan, ellos van recibiendo el proyecto y son los que van auditando y controlando que aquello sale según el plan previsto. Entonces, ¿qué beneficios obtienen de ello? ¿Y cómo deben implementarlo?
Vamos a focalizar un poco más en promotores de tipo residencial, que son con los que trabajamos últimamente. En España trabajamos con varios de ellos, de los más importantes, que tienen un bastante volumen de negocio recientemente de crear promociones. Los proyectos residenciales son un poco particulares. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño normalmente controlado, no son excesivamente grandes. Diseños repetitivos, al final son viviendas que se van repitiendo y entonces, bueno, los diseños se repiten. No tienen una gran complejidad técnica ni constructiva, no tienen tampoco estructuras muy complejas, normalmente pues, se repiten en unos proyectos y en otros, ni tampoco unas instalaciones demasiado complicadas. Y son proyectos que son similares entre sí. Un promotor al final busca que sus proyectos más o menos se parezcan para no tener que reinventar la rueda para cada proyecto, ¿no? Entonces, BIM, ¿aquí qué aporta? BIM no era una tecnología para proyectos muy grandes o muy complejos. Bueno, pues los proyectos residenciales también tienen otras peculiaridades, que son cada vez los márgenes son más apretados en los proyectos de este tipo, ¿no? Antes sí que tenían algo más de margen, pero ahora se quiere controlar mucho el coste porque los suelos cada vez es más difícil acceder a ellos. Tienen tiempos muy justos. Los promotores, la verdad es que nos hemos encontrado que producen a una gran velocidad los proyectos. Entonces no hay mucho tiempo como de reflexión o de... Al final lo tienen ya muy entrenado y los tiempos son muy apretados. Hay un buen número de entregables a producir, de tipo comercial para la venta, que cuanto antes se produzcan mejor, de tipo, por supuesto, técnico y también de tipo legal para licencias, un montón de documentación que hay que producir. Y tienen pocos recursos para la revisión. Nos hemos encontrado que los promotores tienen normalmente plantillas reducidas de técnicos que llevan varias promociones a la vez. Por tanto, no hay todo el tiempo para revisar que se necesitaría. Entonces, ante este escenario, BIM, ¿qué aporta? BIM lo que aporta es, tenemos poco tiempo, no queremos que los proyectos se nos vayan porque los márgenes son apretados, mucho que producir y pocos recursos para la revisión. Vale, pues BIM lo que va a aportar es un mayor control de los proyectos desde primeras fases y conseguir que los proyectos lleguen más definidos a obra. Va a haber una mayor definición que nos va a ahorrar problemas en obra imprevistos. También vamos a tener durante el proyecto controlado lo que más nos preocupe. Si son las superficies, pues desde un primer momento se pondrá en foco en las superficies, en las mediciones. En definitiva, cumplir con lo planificado y reducir imprevistos. Ayudar a los técnicos de las promociones a tener todo bajo control para evitar sobrecostes. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las preguntas que debe hacerse un promotor antes de implantar BIM? ¿Para qué? ¿Para qué voy a pedir BIM? ¿Y esto cómo se contesta? A partir de los usos BIM. Los modelos que me van a entregar, ¿para qué van a servir? ¿Y para qué le van a servir al promotor? No al arquitecto para hacer el proyecto más rápido, no, al promotor. ¿Cómo pedirlo? Vale, si ya tengo claro para qué lo voy a pedir, ¿cómo se lo cuento? Al final los promotores no realizan los proyectos, piden los proyectos y hay otros equipos, normalmente, que son los que realizan esos proyectos y los van entregando, ¿no? ¿Cómo pedirlo? Pues la respuesta es a través de los requisitos de información marco, digamos el documento donde el promotor deja escrito todo aquello que pide y digamos recursos para cómo hacerlo, a los que el arquitecto y los equipos de proyecto deberán dar respuesta, y sobre todo también con mucho acompañamiento. Dar un documento largo a un estudio de arquitectura y pedirle que lo asimile rápido y entregue el proyecto bien, pues es muy complicado. Nosotros ahí sí que hacemos una labor de acompañamiento a esos equipos y de explicación de lo que el promotor pide. Y cómo usarlo, o sea, cómo lo va a consumir el promotor. Pues normalmente lo va a consumir a través de un entorno común de datos, a través de plataformas del tipo BIM 360, Trimble Connect, Aconex, alguna similar, puesto que es difícil que el promotor tenga tiempo de descargarse un modelo y abrirlo. Y sobre todo, mucha formación. O sea, lo que nosotros buscamos es que el promotor siga siendo el protagonista, a pesar de que el proyecto cambie de tecnología, de metodología. Que no sea algo ajeno que de repente el promotor tiene que pedir que se lo exporten para que él lo pueda ver. Entonces, a partir de esto, vamos a ver a través de los principales beneficios que nosotros creemos que el promotor encuentra de aplicar BIM, pues estas tres preguntas. La pregunta ¿para qué?, cómo pedirlo y cómo usarlo.
Uno de los primeros beneficios, nosotros creemos que el más importante que encuentran los promotores es controlar las mediciones. Al final, una desviación en la medición es algo que es dinero y que puede fastidiar el margen de una promoción entera. Por tanto, invertir en evitar esto es muy rentable. Con BIM todos sabéis que todo lo que esté modelado se puede medir. ¿Vale? Yo, primera clase de Revit, tablas de planificación, ¿no? Pues si tengo las puertas modeladas, puedo sacar una tabla de puertas. Vale, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo quiero mis mediciones? Ya sabemos que todo se puede medir de un modelo BIM, pero ¿cómo las quiero sacar? ¿Vale? Aquí, esta es la pregunta que el promotor tiene que decir. ¿Vale? Es a través de un parámetro que lo ordeno en una puerta, si tienen una estructura de partidas tipo que siempre se sigue, unos capítulos, donde el arquitecto pone el código que luego vaya al presupuesto, si es que hace falta eso, si no simplemente pues ordenarlo de la manera que sea, a partir de las dimensiones o el material o lo que sea. Esto es en lo que el promotor se debe centrar, cómo yo suelo medir, y a partir de ahí nosotros traduciremos en cómo hay que modelar para medir como ellos quieren. Y a partir de eso, la gran ventaja es cómo se revisa. Vale. Codificar de cierta manera los modelos tiene la gran ventaja para el arquitecto que va a sacar las mediciones muy rápido. Y si hay cambios, lo va a poder actualizar muy rápido. Vale, pero de cara al promotor, damos la vuelta a esto. Lo importante, lo que recibe el promotor, que es muy útil para ellos, es que ellos reciben unas mediciones y un modelo y pueden hacer el camino inverso, es decir, comprobar que esas mediciones efectivamente corresponden con el modelo que les han entregado. ¿Vale? Que eso es algo muy, muy valioso. Pueden revisar las mediciones. Y eso nosotros lo hacemos continuamente en los proyectos con ellos. Una vez se entrega el proyecto de ejecución, el proyecto que ya va a la obra, nosotros cogemos el modelo y el presupuesto y empezamos a comprobar de dónde salen las mediciones y empezar a ver cuál es la medición del presupuesto, cuál es la medición del modelo, y en caso de que haya diferencias, pedir una aclaración al equipo de proyecto. Oye, ¿por qué esta diferencia? Hay veces que son errores y otras veces que son justificaciones que, oye, pues no se ha modelado o se calcula que habrá un 5% más, bueno, pero que se justifique. Lo importante es que se justifique. Y os digo que encontramos pues bastantes. O sea, esto es una revisión que sí que es muy útil porque en una primera vuelta siempre hay muchas diferencias. ¿Vale? El proyecto llega ajustado y aparecen muchas diferencias que luego se solventan. Segundo uso que pensamos que es muy útil para un promotor residencial, las superficies. La superficie es un tema muy importante para un promotor residencial, puesto que es lo que valida, digamos, la previsión inicial. Poder sacar tantas viviendas que luego venderé con determinada superficie y venderé a determinado precio. Corroborar que el plan, la estimación inicial antes de empezar el proyecto se está cumpliendo en cada fase es muy importante. Y a partir de ahí, poder ir completando los entregables que a nivel de superficies son bastante complejos, que se van produciendo a lo largo del proyecto. Bueno, todos sabéis que también que las superficies son unos elementos espaciales que se sitúan en el modelo y que nos aportan toda la información de la superficie, ¿no? Además de todos los parámetros que queramos incluir. Esto lo bueno que tiene es que se actualiza a medida que avanza el diseño. Por tanto, si yo muevo muros, pues mi superficie se va a actualizar. Entonces aquí de nuevo la pregunta es, ¿cómo quiero sacar las superficies? Cada promotor suele tener una tabla de superficies que suele ser algo ciertamente complejo, en el que se incluyen tanto las superficies que hay que entregar en el formato para licencia, pues división horizontal, una fila por vivienda con cada habitación, que luego se hacen sumatorios y demás, pero también un tipo de superficies que luego ellos cuentan para negocio, ¿vale? Para tener pues eso, unos ratios que les valgan para validar el diseño. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos nosotros es traducir esa tabla y esas superficies que suelen ser bastante complejas, ¿no? Para determinar qué parámetros tiene que llevar una habitación para que exportándolo pueda cumplir con lo que os acabamos de enseñar, ¿no? Con esos entregables. Y a partir de ahí sacamos, pues, cuanto menos es más siempre, cuantos menos parámetros haya que rellenar mejor, que sean los mínimos necesarios para luego, a través de tablas, hacer distintos sumatorios y poder llevármelo a todos los entregables que necesite. O sea que
todos los entregables de superficies salgan de las que tengo en el modelo. Esto lo bueno que tiene es que se codifica una vez. Una vez luego va modificándose el diseño, no hay que recodificar. Simplemente hay que volver a exportar. Y esto me permite pues visualizaciones de este tipo en el que es fácil entender las superficies del proyecto, ya no de una manera desde una tabla, sino bueno, con otras aplicaciones que sea algo más visual. Siguiente uso que nosotros creemos que es muy importante para un promotor es el repositorio común del proyecto, que esto se consigue a través de plataformas tipo BIM 360 o Aconex, Trimble Connect, entorno común de datos, el CDE, ¿no? Esto aporta mucho valor al promotor porque al final normalmente es la herramienta que ellos usan para tocar el proyecto, digamos, para ver el estado actual del proyecto. Esto aporta, bueno, contesta un poco a todas estas preguntas, ¿no? ¿Dónde se sube la información? Es el repositorio de la información del proyecto. Aquí estarán todos los planos, cada cuánto, todos los modelos. ¿Quién puede acceder a qué? El control de accesos según el rol que desempeñen en el proyecto. ¿Cómo se ven los modelos? Algo muy importante es que no necesitan descargarse el modelo y tener instalado un software que les permita abrir el modelo. Simplemente con un navegador web ellos pueden acceder al modelo, navegar y también hacer las revisiones, ¿no? Comunicar. No es descargarte un documento, lo corrijo y se lo vuelvo a enviar y el siguiente se lo descarga, lo corrige y se lo vuelve a enviar. Al final ahí se pierden cosas. ¿Cuál es la última versión del documento? Pues esto lo que permite es hacer las revisiones directamente en la plataforma y directamente sobre el documento. De forma colaborativa, todos los intervinientes, el técnico, el comercial, hacen las revisiones sobre el mismo documento y el arquitecto las recibe todas a la vez. Entonces, la comunicación se realiza a través de estas plataformas. Y algo muy importante que es el control de versiones. Uno de los grandes problemas que se encuentran y que nos comunican los promotores es saber cuál es la última versión de un documento, que es algo que causa muchos problemas, especialmente cuando ya estamos hablando en obra, no tener la versión más actualizada de un documento. Añadido a esto, pues otro uso es la revisión de normativa y del libro blanco, de criterios de diseño. Como está modelado, podemos establecer reglas de chequeo que automáticamente me revisen todo el proyecto de una vez y apliquen esa regla a todos los elementos del proyecto para que me salten alarmas, que luego yo ya decidiré si son efectivamente temas a corregir o que son válidos y los doy de paso en este proyecto. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo tengo que modelar? O sea, si quiero revisar algo, ¿cómo lo tengo que modelar? ¿No? ¿Cómo tengo que pedir que me lo modelen? Hacer otra vez el camino inverso. Si yo quiero comprobar que en todas mis habitaciones que se llamen baño principal me cabe una circunferencia de 1,50 libre sin contar sanitarios, pues tendré que pedir que todas esas habitaciones se llamen de la misma forma y que estén modelados los sanitarios para luego yo poder hacer esa revisión sobre todos los baños principales del modelo a la vez y que me revise que aquello cumple o no. De esto permite reglas de chequeo de todo tipo, desde ratios de iluminación, digamos geométricos y no geométricos, ¿vale? Desde cumplimiento de que las superficies estén entre determinados valores, que los elementos tengan determinados parámetros, que cumplan cierta estructura, hasta, pues eso, geométricos de ratios de iluminación por estancia, elementos mínimos por espacio, o sea, que en cada vivienda haya un cuadro eléctrico, desde también elementos que tengan que estar uno al lado del otro, de distribución de muebles de cocina, etcétera. Esto la verdad es que es muy útil. Todos los promotores tienen su libro de estilos, su libro blanco, donde ahí están todos sus criterios de diseño y todos los que se puedan validar de esta manera, pues agiliza mucho la revisión. Del mismo modo, hablamos de revisión geométrica, pues por supuesto la coordinación de disciplinas. Proyectos de vivienda parece que son como sencillos en instalaciones y por eso muchas veces no se revisa. Pero esto tiene una aplicación, o sea, un ahorro muy claro, porque es ahorro de problemas en obra que cuestan dinero. Por tanto, esto es muy importante hacerlo antes de que llegue la obra. Por lo menos revisar las zonas comunes y los patinillos, que es donde realmente suelen estar el 80% de los problemas, ¿no? Ya dentro de la vivienda, pues bueno, son menos graves. Idealmente se harían, pero bueno, son menos graves. Pero esto, claro, como está modelado,
puedo automatizar su revisión. Entonces aquí, de nuevo, ¿qué se pide modelar? O sea, ¿tiene que estar modelado todas las instalaciones de todas las viviendas? Pues aquí está el juego de ver qué aporta valor y qué esfuerzo supone para tomar decisiones en ese sentido, de si se modela todo o solo una parte o qué parte pido modelar a los equipos de proyecto. Y tanto, pues eso, no solo, sino colisiones entre geometrías, sino espacios libres delante de elementos, ¿no? Espacios libres delante de puertas, de mobiliario, de maquinaria que necesita revisión, etc. Otra de las grandes ventajas es agilizar los cambios. Los cambios los hay y los plazos son apretados y siempre va a haber cambios. Entonces, bueno, sí que es verdad que si todos los entregables salen del mismo sitio, voy a poder agilizar los cambios porque tengo que actualizarlos en un sitio y de ahí me va a salir todo lo demás. Entonces eso sí que es verdad que agiliza los cambios que siempre va a haber. Y además me va a dar mucha consistencia en entregables. Esto parece algo básico, pero en metodologías que no son BIM, pues sí que se da el caso y nos lo han comentado, o sea, es un problema que mis documentos del mismo proyecto, que deberían hablar de lo mismo, presentan diferencias, no tienen consistencia. Y esto pasa muchísimo en la tabla de superficies y las superficies que aparecen en los planos comerciales. Esto es muy importante que muestre lo mismo, pero al final una cosa va a negocio y a licencia y la otra va al cliente. Entonces es muy importante que muestre lo mismo. Y esto es algo que no pasaba y que ahora, como salen del mismo modelo, pues sí, es mucho más fácil garantizar que hay consistencia. Y luego para la visualización y la comercialización, al final estamos generando un modelo 3D. Entonces, aprovechar ese modelo 3D para la comercialización, no digo que el modelo BIM directamente sea algo que ya se puede presentar a un cliente, pero bueno, aprovecharlo y aprovecharlo de distintas maneras. Ahora os voy a mostrar un par de ejemplos distintos a un simple render. El primero de ellos es una aplicación de realidad virtual generada a partir de un modelo BIM con muy pocos retoques para su visualización en un motor de videojuegos, en este caso Unreal. Aquí el cliente se puede mover bien desde el ordenador, como estoy haciendo yo ahora, o bien desde con unas gafas de realidad virtual. Lo que conseguimos aquí es que tenga una experiencia en la que vive, digamos, el proyecto. Y lo interesante de esto es que, como os digo, ha salido sin muchos retoques de un modelo BIM, por tanto se puede actualizar de una manera muy rápida. Además, aquí lo que puede hacer es elegir distintos materiales, se prepararon distintas opciones para que el cliente pudiera elegir y vivir, digamos, la experiencia con estos nuevos materiales. Además, se prepararon alguna opción de diseño, alguna alternativa de diseño. Aquí vais a ver alguna en el que se podía vivir pues ambas opciones, ¿no? Alternativas distintas de diseño y ir alternando entre ellas. Hay, como os digo, distintos tonos de fachada. Por otro lado, os muestro una aplicación web que hemos desarrollado nosotros y que lo que hace es leer información de modelos BIM. Entonces aquí lo que está haciendo es leer información de varios modelos de una promotora, ¿no? Varias promociones, en el que podrían mostrar datos comparativos a nivel macro y luego datos de la promoción en sí, en el que aquí tenéis pues coloreadas cada una de las viviendas, donde aquí tenemos información de las habitaciones de cada una de las viviendas. Se puede visualizar también por niveles y lo interesante de esto es que cada habitación contiene unos datos, ¿no? Su tipología, si está vendida, el área, etcétera. Entonces aquí tenemos distintas gráficas por las que podemos colorear y visualizar de distintas maneras a partir de distintos datos lo que las habitaciones del modelo. Además, estos son datos que algunos vienen del modelo, como la tipología, el nombre de la habitación, pero otros, como la disponibilidad, vienen de otras fuentes de datos. En este caso vendrían del CRM del promotor. O sea que se cruzan datos del modelo con datos que vienen de otras fuentes. Aquí tendríamos ya el desglose más fino de cada vivienda, con
datos que vienen del modelo, como digo, y datos que no vienen del modelo. Incluso se puede asociar el plano de la vivienda y aquí visualizar también el modelo ya real en IFC. Vamos a ver ahora proyectos con otro tipo de clientes, los propietarios y operadores. Son otro tipo de cliente final que tiene una relación muy distinta con el edificio, puesto que es mucho más duradera y que los beneficios que obtienen de gestionarlos mejor es el ahorro de costes en la fase de operación y mantenimiento, que es una fase mucho más larga y donde los costes a largo plazo, claro, son mucho mayores que en la fase de construcción y de proyecto. Entonces, cuando hablamos de esos edificios, son activos que están llenos de datos. Los edificios acumulan la información a lo largo del tiempo y es una información que es muy valiosa para su explotación y su mantenimiento. Esta información, estos datos se puede utilizar para muchas otras operaciones. Cálculos de costes, planificación, reformas, visualización, datos de CAPEX, OPEX, etc. El problema viene cuando esa información no está disponible de una manera actualizada y fácil, ¿no? Cuando está almacenada en documentos que son dispersos, que es difícil de actualizar, que no se comunican entre sí, por tanto presentan inconsistencias. Esto lo que hace es que nada de lo que hemos comentado antes sea posible. La información está dispersa y por lo tanto es difícil de encontrar, lleva tiempo encontrarla. Luego los documentos que disponemos presentan diferencias entre sí, no son consistentes, por tanto hacen dudar y desconfiar de ellos y por tanto obligan a hacer comprobaciones in situ. Luego la precisión, no nos podemos fiar de su precisión, por tanto al hacer una reforma necesitamos mucha precisión del estado actual, por tanto eso va a requerir que hagamos una comprobación, dado que no nos fiamos de la documentación de la que disponemos. Y luego que no se pueden utilizar para decisiones de qué hacer con esos activos en cuanto a su venta, su compra, su reforma, ni para tomar decisiones de operación, tampoco de mantenimiento. El problema aumenta cuando disponemos de varios activos, cuando disponemos de un portfolio. ¿Vale? Son varios problemas. El problema aquí viene de no tener una visión de conjunto que armonice la información de la que disponemos de todos nuestros edificios. Eso hace que dispongamos de datos en distintos formatos de cada uno de ellos, o que de algunos dispongamos de una información que de otros no disponemos. Esto hace que no podamos comparar datos entre edificios, reutilizar el aprendizaje y que no podamos hacer procesos que se apliquen a todos ellos, puesto que en unos disponemos de una información y en otros de otra. En este sentido, digitalizar puede ayudar. No vamos a decir que es la solución definitiva, pero sí que aporta muchos beneficios. ¿Por qué? Porque es una sola fuente de datos centralizada. Esto hace que solo haya que mantener un documento a partir del cual salen los demás. Por tanto, es más fácil de mantener. Por supuesto, necesita recursos para que se mantenga. Eso no cambia. Pero sí que es verdad que es más fácil mantener una fuente de datos que muchas. Es consistente, dado que los demás documentos salen de ahí, por tanto salen de una única fuente de datos. Tiene que ser accesible para todos los usuarios que necesiten esa información, codificada para que tenga una consistencia con el resto de activos del portfolio y se pueda comunicar con otras fuentes de datos, conectada con otras fuentes de datos de las que reciba información y a las que transmite información, y sin errores. Al final, si los usuarios la usan, van a preocuparse de que esa fuente de datos esté actualizada y no tenga errores, porque les aporta valor. Entonces, ¿cómo digitalizar los edificios? Bueno, pues a través de los modelos BIM. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, una de las opciones es comúnmente extendida actualmente, son las nubes de puntos, que nos permiten capturar con mucha precisión la realidad de los edificios, la geometría de los edificios. ¿Qué pasa? Que estos archivos, el resultado de estas tomas de datos, estos archivos, son muy pesados y al final son archivos sin información, son archivos tontos, son un montón de puntos que no tienen información. Lo que
realizamos a partir de esas nubes de puntos son los modelos BIM, que adquieren toda la precisión que tiene la nube de puntos, pero a partir de ellos ya tenemos una representación más simplificada y muchísimo más manejable de la realidad de nuestros edificios, a la que además podemos aportar información la que necesitemos de los edificios. Al final vamos a tener un montón de parámetros que podemos rellenar en función de los usos que le vayamos a dar a nuestros modelos BIM. Y esto se asemeja un poco a la cartografía en el sentido de que es una base digital para las mejoras. Al final, la cartografía era un elemento 2D sin muchísimo uso hasta hace unos años, pero desde hace unos años se ha, digamos, extendido su uso porque ha sido la base digital de otros muchos usos. Por ejemplo, de trayectos en taxi o en coche. Al final, bueno, pues los mapas 2D no servían porque no eran digitales, no se podía asociar información a ellos. O buscar un restaurante, o dónde comprar, información de compras, ya digamos a nivel empresa de dónde compra la gente, dónde está comprando casas la gente, dónde tienen un mayor valor, un menor valor. Todo esto está asociado a una base cartográfica que hay detrás que no tiene mucho que ver con esos usos, pero que sirve de base para todos ellos. Si vamos a la escala del edificio, el modelo BIM tendría una semejanza con esos mapas, ¿no? Al final tenemos una base digital de nuestro edificio que nos sirve para alojar otras operaciones que pueden tener que ver con el edificio o no. Pueden ser gestión de espacios, reformas, datos de operación y mantenimiento, incluso de industrialización, compras de los usuarios que ocupan el edificio, etc. Y a nivel portfolio es necesario establecer unos criterios que rijan a todos nuestros edificios para que, bueno, pues la información que tengamos de ellos sea consistente entre sí. Esto nos va a permitir comparar entre ellos, establecer ratios y aprender para nuevos edificios que surjan a partir de experiencias anteriores y también a estandarizar procesos, que un mismo proceso me sirva para todos mis edificios. Por tanto, ahorro tiempo. Entonces, ¿cómo es el paso de un activo existente, que ya tenemos, un edificio existente que tenemos información en distintas fuentes que pueden estar dispersas, a un activo digital? Y más importante, ¿cómo es el paso de un portfolio que tenemos en planos, en otras bases de datos, a un portfolio digital BIM? Bueno, nosotros planteamos varias fases. Una primera fase de estrategia, en la que lo que vamos a hacer es definir cuáles son los requisitos del cliente a nivel general, es decir, para qué voy a usar la información que tengo de mis edificios y para cada activo, para cada edificio. Seguido de esto, haremos un plan de levantamiento, que esto puede ser, pues digamos, todo a la vez o aprovechar distintas reformas que estén planteadas en los edificios para ir creando ese portfolio. Y un plan de integración IT, pues bueno, para ver cómo lo vamos a usar, en qué plataformas las vamos a consumir. Una segunda fase de ejecución. A partir del plan inicial y con los criterios establecidos se hace el levantamiento del portfolio digital. Aquí entra ya el modelado, todas las tomas de datos que sean necesarias y luego también la monitorización de proyectos en los que sea que viene de un proyecto y se obtiene un modelo digital. Y por último el mantenimiento. Ese portfolio digital de edificios va a seguir cambiando, porque por la operación pues va a seguir habiendo proyectos de reforma y es necesario mantenerlos, puesto que si no pierden su valor. En el momento que no actualizamos con los cambios de un edificio, pues el que vaya a consultarlo ya va a ver que es erróneo y por tanto no se va a fiar de ello. Entonces es el mantenimiento de ese portfolio digital y luego ir aplicando distintos usos, aplicar los usos previstos y seguro que surgen, por nuestra experiencia, siempre surgen nuevas necesidades a las que dar respuesta a partir de los modelos digitales de los que ya disponemos. Y aquí la pregunta es, ¿qué nivel de detalle necesito para el levantamiento de mis edificios? Bueno, pues esto se contesta a partir de la respuesta a esta otra pregunta, que es ¿para qué lo vas a usar? Una de las grandes ventajas que tienen los modelos para gestión y mantenimiento de edificios existentes es que no necesitan un gran detalle si no se van a usar. Pueden ser, digamos, relativamente baratos, ahorrar recursos y tiempo
si si están muy adaptados al uso que se les va a dar posteriormente. Entonces vamos a ver varios ejemplos en los que, bueno, según el nivel del uso que se les iba a dar, el nivel de detalle era distinto. Vamos a empezar por un caso en el que era pues para gestión de activos a nivel portfolio, en el que, bueno, el levantamiento, como vais a ver, era muy sencillo y lo que se buscaba era cruzar datos entre muchos edificios dispersos. Aquí podéis ver nuestra plataforma web que lee datos de modelos BIM, en el que tenemos pues dispuestos en un mismo mapa 16, en este caso eran sucursales de un mismo operador. ¿Vale? Lo que se buscaba con este proyecto era asegurar cuáles eran las superficies de estos establecimientos y con unos levantamientos muy sencillos en el que se hicieron unas visitas, unos planos 2D, a partir de ellos un modelo muy sencillo y unas fotos, pues se realizaron unos modelos que luego lo que nos ha permitido es, bueno, tener aquí sus superficies, por supuesto, con el plano asociado pertinente, que era también un poco lo que el cliente buscaba, pero como se establecieron unos criterios generales, a partir de aquí se ha podido, aquí tenemos los 16 establecimientos, pero lo que podemos hacer es comparar, ¿vale? Si hemos denominado y clasificado a las superficies de la misma manera, lo que nos permite es establecer ratios entre ellas y ver qué superficie tengo de oficina, común, de servicio y cuánta superficie tengo por proyecto, además del detalle de luego buscar oficina por oficina cada habitación. El siguiente caso que os vamos a mostrar es de un cliente patrimonialista que tiene edificios de oficinas por Europa y en este caso os vamos a enseñar dos casos que hemos hecho recientemente en Madrid. Aquí lo que se buscaba era, bueno, tener un reflejo del estado actual de los edificios, sobre todo para la explotación de los mismos, no tanto el mantenimiento. Entonces era muy importante el tema de superficies para saber cuánto tenían alquilado y a quién. Pero por otro lado, en este primer edificio que os estoy mostrando ahora mismo, que es el de está en el Paseo de la Castellana, en Madrid, se iba a hacer una reforma de la fachada. Por tanto, el alcance tenía que tener bastante detalle en la fachada. Lo que hicimos fue hacer una nube de puntos que era exterior en su totalidad e interior de ciertas partes. Os digo que la precisión era muy importante pues en lo que es la estructura y la fachada. Pues a partir de esa nube de puntos se modeló. Importante también las plazas de parking que nos daban la posición de los pilares. Y se hizo un modelo pues que podéis ver que exteriormente es muy completo, pero si abrimos interiormente, digamos que la parte de las oficinas está más en bruto, porque digamos que esa parte de cada cliente puede hacer cada inquilino puede hacer en la oficina lo que en su oficina lo que quisiera, por tanto eso para nuestro cliente, que era el gestor del edificio, no era tan importante, pero sí que se dio más detalle a la fachada, que ahora mismo de hecho se está utilizando en el proyecto de reforma de fachada a partir del modelo BIM, lo cual tiene una gran ventaja en cuanto a coordinación 3D y con lo existente. Como os digo, muy importante para este cliente las áreas, saber cuál era, tener disponible el stacking plan, o sea, quién tengo alquilado, cuánto le tengo alquilado, porque al final es el beneficio que ellos obtienen de la gestión. Y lo interesante de esto es que ellos mismos pueden ser los que en un momento dado, cuando cambie un inquilino, pueden entrar muy fácil en el modelo, seleccionar el área, cambiar el parámetro que hemos puesto del ocupante y actualizar pues tanto el modelo como las visualizaciones que veis a la izquierda asociadas al modelo, ¿no? De un poco stacking plan en otro tipo de visualización. Y por supuesto, pues oye, es un aliciente comercial, digamos, que cuando alguien se va a implantar en tu edificio, si en lugar de darle un plano le das un modelo BIM, pues bueno, eso que le beneficia para la implantación del inquilino. Otro de los casos que estamos haciendo con este mismo cliente, que hemos hecho posteriormente, es el de esta torre, que también está en el Paseo de la Castellana en Madrid, es bastante conocida, en el que, pues eso es otro edificio de oficinas, en el que pues también era importante hacer un levantamiento del estado actual. En este caso, en este edificio no iba a haber ninguna reforma, pero aún así se ha tenido pues suficiente detalle en la arquitectura y en
y en la estructura. Y se siguió el mismo criterio de codificación de áreas, o sea, lo que os decía antes, de a nivel portfolio tener una consistencia, para también saber cuál era la parte alquilada, a quién, y tener un poco el control de las áreas. Pero aquí se añadió un poco la necesidad de tener un poco más controladas las instalaciones. Por tanto, se completó el levantamiento del modelo BIM a partir de las disciplinas de instalaciones en todas ellas, y sobre todo aquí pensando un poco en la consulta por parte de nuestro cliente, que era el gestor del edificio, para tener controlados un poco los equipos. Entonces, a partir de ahí, nosotros le propusimos que asociar información que estaba en otros documentos que ellos ya tenían al modelo BIM, para que el modelo BIM fuera la fuente de consulta de incluso asociado a documentos que no estuvieran dentro del modelo BIM. Y ahora os cuento cómo. Bien, pues aquí tenemos un modelo de una de las salas técnicas en las que, bueno, como veis hay un bastante nivel de detalle, pero aquí lo que nosotros le propusimos al cliente es que además de ese detalle tener información asociada, ¿vale? Y que a través de un add-in que hemos desarrollado, pues desde el propio modelo o incluso desde una página web, pues con un simple clic puede acceder a información que está asociada a elementos del modelo. En este caso vais a ver ahora información asociada a unos elementos que son fotografías en 360 grados que están volcadas en un repositorio web que permiten un acceso mucho más inmediato a la información y mucho más preciso, más que el posible modelado que pudiera haber, que igual no aportaba tanto, pero sería difícil de modelar y de mantener. También teníamos asociados pues un plano de cada sala técnica, el plano que había aportado en este caso el proveedor, el que había hecho la reforma, y un esquema unifilar, que es normalmente lo que aporta la empresa que lo mantiene, ¿no? Además, cada equipo estaba identificado y contaba con su ficha técnica asociada. Al final, esto es una manera de aportar valor distinta a modelarlo todo sin información. Y bueno, tampoco nos queremos exceder mucho más de tiempo. Bueno, os hemos contado como unas experiencias recientes que hemos tenido con este tipo de clientes, propietarios y promotores. Y sin más, dejamos tiempo para cualquier pregunta que tengáis. Y bueno, encantado de haber compartido estas experiencias con vosotros.